Amén, hermano. Gracias. Ahí está, muy bien. Ok, muy bien, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor, amén, en estos estudios. Antes, sé que el pastor Walter cuando termina suele orar y terminar. Bueno, pastor, quiero darle gracias de antemano por estas clases que nos ha dado, que han sido de gran edificación, de gran bendición, la verdad. Hemos aprendido muchísimo. Sé que hace un esfuerzo muy grande, sobre todo el horario, ¿verdad? Nosotros aquí en Canarias son las 10, pero ahí ya son las 11, es una hora más todavía. Pero bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo, la verdad, y estamos muy contentos y que el Señor le siga dando sabiduría de lo alto y siga impartiendo esa enseñanza en cualquier lugar donde se encuentre. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si oramos y pedimos la bendición del Señor? Padre, gracias. Gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, cual nos permite, Dios mío santo, acercarnos a la luz de tu palabra, Señor, para aprender aún más, Dios mío santo. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender aún más, Señor, tu palabra, Dios mío, para ponerla en práctica en nuestra vida, Dios mío. Señor, te pido que sigas dando sabiduría al pastor Walter, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de su labio, Dios mío santo, síguelo usando, Señor, y gracias por el tiempo, gracias, Señor, por todo lo que hace para trabajar, Señor, para esforzarse para tu reino, Dios mío. Bendícelo a él, bendice a su familia y bendice este tiempo, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues en realidad el primer agradecido soy yo. Tengo que daros gracias por vuestro cariño, vuestra paciencia también. Me habéis hecho sentir cómodo y además ilusionado, porque cada semana preparar los estudios, repasar los apuntes, pasarlos a PDF, prepararlo para que vosotros tengáis allí para rellenar, cosa que no lo tenía hecho, pues todo eso ha hecho que yo sea el primer bendecido al volver a temas que tengo en mi corazón ya de muchos años en el ministerio, enseñando la palabra y predicando sobre esta epístola en distintas ocasiones, tanto en la iglesia local como en otras iglesias, y uno siempre encuentra cosas nuevas y siempre recibimos la bendición del Señor, porque así es la palabra de Dios. Así que para mí ha sido un privilegio y a lo largo de la semana, preparando estos apuntes, la verdad que lo he hecho con mucha ilusión, esperando que llegara nuevamente el lunes para compartir con vosotros el trabajo preparado y luego siempre con ese temor, ¿no?, de poderlo comunicar y de poder comunicar bendición. Y la verdad que uno se siente satisfecho. Yo siempre digo dos cosas, ¿no? La gloria es para el Señor, porque todo es por gracia y todo viene de Él, pero Él nos permite compartir el gozo. El gozo es para nosotros. Y luego el hecho de saber que vuestras vidas han sido enriquecidas llena mi corazón de gozo y me alienta a continuar, me desafía y me lleva a ser también más agradecido al Señor por el privilegio que Él me ha dado de poder estudiar su palabra y compartirla con vosotros. Y por supuesto espero que no sea la última, que haya más oportunidades, otros temas, otros momentos, y adelante, hermanos, con este ministerio en distintos lugares del mundo. Realmente lo que Dios ha hecho a través de la iglesia desde Canarias es un verdadero milagro, y lo que está haciendo en vuestras vidas, a través de Vida Nueva. Así que realmente lo contemplamos con asombro, maravillados y a su vez aprendiendo también, y desafiados por el testimonio de la iglesia y de la iglesia virtual en los distintos lugares del mundo. Así que el Señor os bendiga ricamente. Bueno, pues vamos a ir a nuestro tema, que como habéis visto, si habéis mirado algo del apunte que he enviado, es bastante más largo que el habitual.
Y es porque, claro, hemos tenido que resumir. Lamentablemente, si hubiésemos podido tomar un lunes más, habría cuadrado perfecto para mirar este capítulo algo más relajados. De todas maneras, no me he privado de nada de lo que quería poner allí. Lo que sí hice es no dejar espacios en blanco para que no os quede nada vacío, sino que ya veréis que al final prácticamente está todo cubierto, de modo tal que si no nos podemos detener en cada párrafo, tengáis allí el material y podáis vosotros repasarlo y meditar en estas reflexiones. Dios mediante, el próximo lunes yo estaré en un retiro de predicadores donde nos enseñan a predicar mejor, a perfeccionar estas herramientas, y era un compromiso ya asumido hace muchos meses, así que vamos un grupo de la Iglesia Revive, algunos del grupo de alabanza para llevar la alabanza en el retiro, y otros vamos de alumnos, para aprender, porque nunca tenemos que perder esa actitud, ser enseñables. Nunca llegamos al punto de decir yo me lo sé todo. Siempre tenemos cosas que aprender mientras estemos aquí en esta tierra hasta que el Señor nos venga a buscar. Muy bien, llegamos entonces a la reflexión final, que en realidad van a surgir en la última parte del capítulo. Le van a dar el título a este capítulo 5, y he querido repasar un poquito el bosquejo que dimos al comienzo del estudio para ubicarnos un poquito donde estamos ahora. Hablamos de una esperanza vibrante a partir del versículo 13 del capítulo anterior, y nos introducimos en el capítulo 5 con este tema del conocimiento del creyente. Luego veremos la vigilia, el compromiso del creyente, y es precisamente a partir del punto D, versículo 12 al 24, donde vamos a hacer estas reflexiones finales. A mí me han acompañado a lo largo de los años y ha sido de tremenda bendición, de tremendo desafío. Vais a ver que básicamente son conceptos de vida cristiana, pero sumamente importantes al aplicarlo en mi vida diaria, en mi comunión con el Señor y en mi relación con otros creyentes. El capítulo 5 nos introduce en el conocimiento del creyente. El apóstol Pablo les dice acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Así que ellos tenían un conocimiento profundo, claro. Algo confundidos estaban, obviamente, porque Pablo les ha escrito en el capítulo 4 acerca de los creyentes que han muerto, pero tenían muchísima información. Aún así, estos acontecimientos futuros despiertan inquietudes, y entonces él les explica con claridad acerca del arrebatamiento, que es lo que vimos en el capítulo 4, 13 al 18, y lo que va a suceder el día del Señor, que es lo que comienza a explicar en el capítulo 5. Ellos conocían la administración del tiempo. La palabra tiempos es la palabra cronos, por un lado, que señala el aspecto cronológico o la sucesión de acontecimientos críticos que se iban desarrollando en relación con el regreso del Señor, pero también está la palabra kairos, que tiene que ver no con la cantidad cronológica, sino más bien con la calidad del tiempo o la oportunidad. Ellos conocían, dice aquí, lo que sucederá en el día del Señor. Lamentablemente vivimos días donde hay distintas interpretaciones en relación al futuro. Ahora, la enseñanza sobre profecía es algo bíblico y debe ser considerada. Yo he visitado iglesias, he hablado con otros pastores y he percibido el que
es un tema que preferimos casi no tocar. Sin embargo, tenemos que recordar que el apóstol Pedro en su segunda carta decía que hacemos bien en estar atentos a la profecía como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Por lo tanto, el tema profético, los acontecimientos finales, lo que sucederá en el día del Señor, que es un periodo extenso de juicio anunciado por los profetas, que incluye el tiempo de tribulación y los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y su reino milenario en la tierra, pues son temas que deben motivar al creyente. Por lo tanto, no debemos esconderlos, no debemos taparlos, no debemos quitarle la importancia que tienen. Ahora, lamentablemente, hay quienes hacen de esto la prioridad y se ponen a sacar cuentas, a buscar y a escarbar para tratar de poner fechas. Lo hemos vivido recientemente en la pandemia, cómo han surgido en internet un montón de propuestas, que el Señor viene en el 2027, que en el 2028, que en el 2030, que los 7 años de la gran tribulación, etcétera, etcétera. Y repiten una y otra vez lo que el Señor dice, que nadie puede saber el día ni la hora en que el Señor va a venir. Sin embargo, siguen sacando fechas y hablando sobre este tema. Bueno, nosotros hoy no nos vamos a detener en esto. Sabéis que el pastor Sierra ha publicado un libro, que él tiene mucho conocimiento, estoy seguro que es un tema que vosotros también conocéis, y entonces sencillamente vamos a pasar por encima destacando estos acontecimientos del día del Señor y básicamente diciendo que Pablo no está interesado en hablar sobre lo que sucederá en ese día, sino simplemente en cómo comenzará. Por eso dice en el versículo 2, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y justamente estos días me estaba haciendo pensar, vivimos en momentos donde absolutamente no hay paz ni seguridad en el mundo, ¿no? De hecho, se nos habla ahora de una guerra, la posibilidad del uso de armas nucleares, y precisamente es por lo que el mundo está clamando. No hay paz ni seguridad. Esto me hace pensar que aún nos queda un tiempo para predicar, para aprovechar, para hablar de Cristo, que la venida del Señor no parece que vaya a ser inmediata, lo cual no quita que en mi corazón yo tenga esa ansia y esa expectativa de la inminencia de la venida del Señor, la cual la vemos repartida en los escritos de Pablo y en su expectativa con respecto a la venida del Señor. La idea aquí es que al creyente no le sorprenderá la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el creyente en realidad tiene que mantener una vigilia, la vigilia del creyente. El verso 6 al 11 dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Preciosa frase esta. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que aquí tenemos entonces la exhortación, diríamos así, de Pablo, de velar, la idea es estar mentalmente alerta cuando el día del Señor comience. Sabéis que hay varias definiciones de los días en las Escrituras, por ejemplo, el día del Señor, el día de Cristo, el día de Dios, y son un momento
en el cual Dios va a intervenir activamente sobre el mundo en distintos juicios, va a tratar con las naciones particularmente, y el día de Dios, el día de Cristo, el día del Señor parece un periodo de tiempo al que la Escritura se refiere de distintas maneras, pero es el mismo momento en el que Dios va a tratar con la humanidad en una forma especial. Vendrá la ira de Dios sobre aquellos que han rechazado el mensaje de gracia y de salvación y tendrán que enfrentar el juicio que Dios traerá como destrucción repentina sobre ella. Mientras tanto, nosotros velamos, mantenemos el equilibrio propio. El punto B habla ahí de ser sobrio, un equilibrio espiritual, es decir, no somos sacudidos a pesar de vivir una época trastornada e inestable, incluso que parece fuera de control. ¿Por qué? Porque el creyente vigilante en su lucha espiritual está equipado por una coraza que le protege el corazón, por la fe, que es la base del ataque de Satanás cuando trata de arrastrarnos a la incredulidad, el amor que nos incentiva a vivir en su voluntad y para su gloria, y con el yelmo de salvación o la esperanza de salvación como yelmo, que es un arma de defensa. El alcance de la esperanza entonces es para los vivos y los muertos. Así que con esto cerramos, diríamos así, este tema escatológico de Tesalonicenses, sabiendo que tenéis otros recursos y otros medios para profundizar en ellos más puntualmente. Entramos en las reflexiones finales que denominamos el compromiso del creyente. Y al llegar al final de esta carta, Pablo deja la iglesia con una serie de exhortaciones prácticas. La vida del creyente está afectada directamente por estos consejos, a los cuales vamos a prestar mucha atención. Son consejos que tienen que ver con asuntos muy variados: la actitud hacia los ancianos en la iglesia, los pastores, la actitud hacia los que viven desordenadamente o están desalentados o se ofenden, la actitud hacia Dios Padre y hacia su Hijo Jesucristo, la actitud hacia el Espíritu Santo, incluso la actitud hacia el mundo que tenemos que tener, y la actitud hacia nuestro ser interior en busca de la santidad y la perseverancia. Pablo tenía la capacidad de decir mucho en pocas palabras, por lo que vamos a meditar en lo que nos aconseja para un desenvolvimiento normal de la experiencia cristiana. Y hemos de formular 6 declaraciones de compromiso personal. Es decir, cuando yo estudio la carta a Tesalonicenses y llego a este apartado final, me encuentro con la posibilidad de enfrentar o asumir 6 declaraciones basándome en esta reflexión final que el apóstol hace. Es un compromiso personal al que todo creyente verdadero es llamado. La vida cristiana hoy no es para los débiles ni los de doble ánimo, es para los que tienen convicciones firmes. No hay lugar para la mediocridad ni las medias tintas. No estamos jugando a ser creyentes. No nos estamos entreteniendo con la vida cristiana. Siempre recuerdo un querido hermano con muy buena voluntad decir en una iglesia que estaba algo desanimada y él quería empezar una nueva época, una nueva etapa, y él le decía a los hermanos: es que, hermanos, a la iglesia vamos a venir a divertirnos, ¿no? Y siempre me llamó la atención esa frase, ¿no? Hombre, es cierto que nos gusta ir a pasarlo bien en la iglesia. Y si los jóvenes hacen un sketch que nos hacen reír,
pues bienvenido sea, ¿no? Pero creo que hay algo más que solamente divertirse, ¿no? Hay algo más. Tenemos que darnos cuenta que en la iglesia se necesita gente que asuma compromisos de verdad. Dios nos tomó suficientemente en serio como para enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, a pagar el precio de nuestro rescate. Y nos ha salvado para algo más que simplemente lo pasemos bien y nos divirtamos. Nos ha salvado con un propósito, nuestra vida tiene sentido y muchas veces las cosas que acontecen a nuestro alrededor tienen repercusiones eternas. Si yo doy mal testimonio, a lo mejor estoy haciendo que un alma no abra su corazón a Jesucristo y no crea en Dios. Por lo tanto, es importante que yo asuma compromisos y que yo viva la vida cristiana dándole la importancia que tiene. Pablo a los Efesios en el capítulo 5 creo que les decía que les hablaba del llamamiento y la dignidad del llamamiento que hemos recibido. Por lo tanto, hermanos, no estamos jugando a ser cristianos, no nos estamos entreteniendo, en ello nos va la vida y asumimos estos 6 compromisos. El primero de ellos, basado en el versículo 12, reconocer a los que trabajan en la iglesia, a los que Dios coloca como autoridad espiritual sobre mi vida, quienes instruyen y corrigen, o quienes me instruyen y me corrigen. Esta es la primera declaración en base al capítulo 5, versículo 12, y podéis agregar el 13 también allí. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y como bien dice nuestro apunte, tiene que ver esto con la conducta del creyente en relación con los líderes o los ancianos o los diáconos o los pastores en la iglesia. El tema es muy importante y de mucha trascendencia. Lamentablemente solemos entenderlo como algo diferente, un apartado de nuestras vidas, sin que tenga nada que ver con la victoria de mi vida cristiana. Es decir, me cuido de pecar, de caer en tentaciones, cuido mi moral, pero no cuido mi actitud ante las autoridades que Dios coloca en la iglesia local. Amados hermanos, ¿o no es cierto que a veces en el entorno de familias sanas, donde no hay pecados graves, vamos a la iglesia, volvemos a casa y en la sobremesa de la comida surgen las conversaciones sobre el mensaje del pastor, sobre el que dirigió la alabanza, sobre el maestro de la escuela dominical, y no siempre las conversaciones de sobremesa en casa son edificantes. Se critica al pastor, se critica a la mujer del pastor, se critica al profesor de la escuela dominical, se critica al grupo de alabanza y se hace un daño tremendo a nuestros hijos cuando lamentablemente caemos en este error. Me cuido de pecar, pero no me cuido en mi actitud ante las personas que Dios ha puesto para guiar, dirigir, instruir y amonestar mi vida cristiana. Ahora, notemos que el apóstol Pablo hace el segundo ruego que se encuentra en la carta a Tesalonicenses. El primero está en el capítulo 4, versículo 1. Os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús. Y cuando Pablo usa esta frase, os rogamos, vamos a ver que Pablo realmente está
tocando nuestras fibras más íntimas. Él podría mandar, como le dirá a Filemón, en Filemón, en la carta a Filemón, el versículo 8 y 9. Dice, yo te lo podría mandar, pero no te doy un mandamiento, te lo ruego. Porque el ruego tiene mucha más fuerza que simplemente un mandamiento. Y en este sentido, Pablo está adquiriendo o transmitiendo esa mayor dimensión porque es palabra inspirada de Dios. Ahora, el ruego es motivado por el informe que Timoteo entregó a Pablo, muy alentador, pero marcando algunas cosas que requerían corrección. Y precisamente en el comportamiento cristiano, ellos habían tenido que corregir cosas en santidad, en su moral cristiana, en el orden y el trabajo, en la esperanza cristiana, pero también en el ordenamiento interno de la asamblea. Había un problema de reconocerse entre ellos. Ya el Señor había dicho, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero lamentablemente, en nuestras iglesias podemos caer en el mismo error. A los ancianos, a los pastores, a los líderes hay que aceptarlos, apreciarlos, amarlos y obedecerlos. Y no hay duda de que se refiere a los que trabajan, que presiden y que amonestan. La Biblia es clara en cuanto al gobierno para la iglesia local. Pablo no dejaba una iglesia sin sus ancianos. Si miramos Hechos capítulo 14, verso 23, vemos que constituyeron ancianos en cada iglesia y los encomendaron al Señor. En Tito 1:15 le recomienda que él levante ancianos, y en el capítulo 20 de Hechos se despide de los ancianos de Éfeso y les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que, hermanos, el Espíritu Santo señala para el cargo algunas personas por medio de las evidencias que ellos dan de cumplir con requisitos divinos. Poseen dones espirituales de gobierno, poseen dones espirituales de ministerio, de consolación, de exhortación, de dirección. Y nosotros tenemos que respetarles y tenemos que tener temor de Dios frente a ellos. Ancianos, tenemos aquí una definición en la iglesia cristiana, son aquellos que, siendo levantados y capacitados por el Espíritu Santo, también son señalados para cuidar de la espiritualidad de la iglesia local. A estos el término sobrevedores les es aplicado para indicar la naturaleza de su trabajo, es decir, deben sobreveer, y el término anciano, la madurez de su experiencia espiritual. Por lo tanto, no estamos hablando de personas ancianas en edad, estamos hablando de personas con experiencia espiritual, formados espiritualmente. El anciano, bueno, las características del anciano, como sabéis, están claramente descritas por Pablo en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Yo no las voy a leer esta noche. Y en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Allí están las cualidades personales que, si las estudiáis, vais a ver que es vida cristiana, que es lo que se le demanda a todo creyente nacido de nuevo. Por lo tanto, no es nada extraordinario, simplemente personas que lo reflejen claramente en sus vidas, una semejanza al carácter de Cristo. Ahora bien, el anciano como tal no es un don, es un oficio. Los dones son irrevocables y se dan en razón de una cualidad personal. Los oficios en la iglesia pueden ser revocados cuando dejan de evidenciarse las cualidades personales demandadas para su ejercicio. Por lo tanto, el ancianato no es un cargo vitalicio. Hay iglesias que se dividen. Hemos sabido recientemente de iglesias que el pastor ha caído en pecados sexuales, ha roto matrimonios y la iglesia
bueno, el pastor se ha arrepentido, ha pedido perdón, en fin, y parte de la iglesia decide apoyar a ese hombre. Ese hombre necesita disciplina. Ese hombre ha mostrado que no tiene cualidades personales que le respaldan para ejercitar el ministerio. Y un pastor que cae en un pecado de semejante y que no solo sea sexual, puede ser de dinero, puede ser de estafa, puede ser mentira, puede ser descontrol de su carácter, puede ser, no solo son los pecados sexuales los que nos inhabilitan para el ministerio. Es decir, cualquiera de los requisitos que están ahí en 1 Timoteo 3, si el pastor, el anciano, no los está mostrando, pues queda inhabilitado para llevar adelante el ministerio. Y no debemos rasgarnos las vestiduras, que cuando Dios tuvo que quitar a un rey, lo quitó, y cuando tuvo que poner a otro, lo puso. Y no digo que la gracia de Dios no puede restaurar a esa persona. No estoy hablando de eso. Ese pastor que ha caído, ese anciano, ese líder que ha fracasado espiritualmente, debe ser pastoreado, debe ser aconsejado, y si hay arrepentimiento, pues Dios lo puede volver a levantar. Pero no se puede mantener una persona en un cargo cuando su vida no le respalda. Tiene que pasar por un proceso de restauración que probablemente dure algunos años, porque no es cuestión. Mira, nadie cae en un pecado tan grave repentinamente, ¿vale? Un anciano, un pastor que entra o que sale a la luz un pecado grave que inhabilita su vida, no es porque se levantó una mañana y se descuidó y cayó. Es porque abandonó la comunión con el Señor y entró en un terraplén de descenso espiritual que finalmente le han llevado a que el pecado oculto, escondido, acariciado y disfrutado, como se quiera llamar, finalmente sale a la luz. Y si todo eso le llevó en un proceso, pues necesitará un proceso también para ser restaurado y levantado. Y esto no tiene alternativa, no hay atajos, no hay atajos. No se puede volver a colocar a una persona en un ministerio tal sin recibir aconsejamiento y dirección. Ahora bien, ellos están para presidir, orientar, guiar la congregación, trabajando entre la iglesia, ya que no solo cuidan de la grey, sino que ellos mismos forman parte de la grey y tienen necesidad de ser pastoreados. No son un cuerpo dictatorial cuyo objetivo es traer a un grupo de gente a una actitud de servicio y de obediencia ciega, valiéndose de la posición de autoridad. Ellos están en un lugar de autoridad, de ejercicio de autoridad conferida por el Señor para la conducción de la iglesia. Ahora, ¿qué reclama Pablo mediante su ruego apostólico? En primer lugar, reconocerlos. Por su trabajo, el anciano no comienza a manifestar su condición y el ejercicio de dones después del reconocimiento, sino que los ejercita antes, de modo que pueda ser discernido por la iglesia. Si a un pastor se le reconoce porque ya viene ejerciendo el don pastoral a lo largo de su ministerio durante mucho tiempo y la iglesia lo reconoce. Nadie es nombrado para ejercer el pastorado sin haberlo manifestado antes. Se le reconoce. Esa es la idea aquí. Luego hay que estimarles, y no es una estima pequeña, sino grande. Implica el no hablar desprestigiándole ni oír a quienes lo hacen. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y también tenemos que amarlos. Debemos recordar su trabajo al poner alimento delante del pueblo y la dedicación de muchas horas al estudio y la oración.
Y cuando estas tres cosas están presentes, les reconocemos, les estimamos. Incluso la estima aquí, en otra parte de la Escritura, puede implicar también el apoyo económico en caso de que fuera necesario, porque hay ocasiones donde la tarea requiere esa dedicación completa y que la Iglesia ayude en ese reconocimiento. Cuando les reconocemos, les estimamos y les amamos, ¿qué es lo que encontramos? La paz entre los creyentes. En base a dejar las críticas contra los ancianos, en base a sujetarse a la disciplina de la Iglesia, y es como si Pablo dijera, en lugar de las críticas entre vosotros contra los que os presiden, seguid sus instrucciones de tal modo que la paz reine entre vosotros por la ausencia de divisiones. Muy bien, el tema, como veis, también es mucho más amplio, pero bueno, creo que tenemos un resumen concreto, directo y claro. Segunda declaración, segundo compromiso que vamos a asumir. Versículos 13 y 15. Estar atento a la presencia del mal y a la estrategia del enemigo para destruir la unidad y el amor fraternal. Dice el versículo 13, que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, teniendo paz entre vosotros, y os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y notamos que Pablo deja caer aquí su tercer ruego de la carta. También os rogamos, dice el verso 14. Ya hemos mencionado que esta forma de exhortar añade una dimensión enorme a lo que se procura lograr con el consejo que se va a dar. Y hemos hecho esta declaración que contiene un cierto sabor amargo. ¿Quién puede estar detrás de un ocioso? O procurando el desaliento del creyente, o promoviendo la debilidad de la vida espiritual. Sin duda alguna, nuestro enemigo y adversario, el diablo. Ahora bien, no le carguemos al diablo todas las culpas, ya que nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Así que notemos también que el consejo que va a dar Pablo aquí no es a los pastores o a los ancianos de la asamblea. Pablo exhorta aquí a los hermanos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis. Es un llamado a toda la congregación. Todos tenemos responsabilidades frente al Señor por la vida de los demás. Ahora bien, amonestar a los ociosos. Amonestar es una palabra preciosa en el griego que significa poner en mente, incluyendo la instrucción y la advertencia. Y tiene a primera vista las cosas malas y por ello da una advertencia basada en una enseñanza recibida que advierte sobre la infracción que se está cometiendo. Luego hay que amonestarle porque son ociosos y la idea es sin orden, sin sumisión a la disciplina, no mantenedor de un puesto, es decir, una persona insubordinada. Y aquí describe a ciertos miembros que manifestaban un espíritu insubordinado, que eran entrometidos, ociosos, y lamentablemente, malinterpretando la cercanía o el hecho de que el Señor iba a venir, pronto habían dejado de trabajar y se estaban metiendo en la vida de los demás. Luego, alentar a los de poco ánimo, es estimular, es llamar al cumplimiento de los deberes ordinarios. El de poco ánimo es el que tiene miedo, está desalentado, pusilánime, y la palabra que aparece, que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, es de alma pequeña, de alma pequeña. Y esto es alguien que tiene falta de coraje para afrontar problemas y dificultades, que está desesperanzado, que está con los brazos caídos.
y entonces necesita ser alentado. En Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿No? Entonces, la persona desalentada tiende a comunicar su desánimo a los demás y se le debe prestar atención para sacarle de esa situación. Luego también están los débiles. Hay que sostenerles, prestarles apoyo moral o espiritual. El débil es sin fuerza espiritual, carece de fuerza, no tiene capacidad de producir resultado, es el hermano débil. Y esa debilidad le mantiene en la infancia espiritual. Por esa razón hay que sostenerle. Luego dice que seáis paciente para con todos. Y la palabra paciente habla de constante en el trato con los hermanos, incluso con los no creyentes. Mirad que ninguno pague mal por mal, y seguid siempre lo bueno. Como veis, vida cristiana pura y dura. Vamos al Sermón del Monte y encontramos las mismas cosas del Señor aplicadas, explicadas y puestas delante de los creyentes. Yo no sé por qué esto me está haciendo algunas líneas, no sé si la veis vosotras, pero yo lo voy a borrar aquí, me aparecen unas rayitas que mi ordenador me ha estado haciendo y no me deja ver correctamente. Seguir siempre lo bueno. Seguir lo bueno es procurar algo con ahínco y es una exhortación como la otra cara, diríamos así, buscando la bendición de los demás. Mirad que ninguno pague mal por mal, seguid siempre lo bueno. Aquí podríamos detenernos y mirar algo acerca del perdón, la importancia de no caer en raíces de amargura, porque pagar mal por mal implica precisamente el estar guardando aquellas cosas que nos encadenan. La falta de perdón encadena al creyente. Cuando el creyente perdona, es liberado, experimenta la libertad que el Señor Jesucristo nos vino a dar. Muy bien, nuestra tercera declaración. Procurar tener verdadero gozo, orar sin cesar y tener una actitud agradecida. Ahora la cosa es un poquito más positiva. Versículo 16 al 18, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí tenemos un resumen de lo que es el gozo del creyente. Placer extremo proporcionado por la posesión de algo. El diccionario bíblico dice emoción provocada por la esperanza o la adquisición de algún bien. En Dios hay gozo, dice la Escritura. Es uno de los atributos de Dios. Y en Nehemías capítulo 8 y versículo 10 tenemos esa frase maravillosa de Nehemías al pueblo que lloraba y les decía: comed grosuras, bebed vino, enviad porciones, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, del Señor, es vuestra fuerza. Esto significa que cuando Dios puede gozarse en mi vida, su gozo es mi fortaleza, mi respaldo para seguir adelante. Ahora, ¿qué expresiones de gozo encontramos en la Biblia? Muchísimas. No la vamos a poder leer, pero yo recomiendo para vuestro devocional o si queréis un día recibir ánimo, deteneros en el Salmo 36. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Salmo 43, entraré al altar de mi Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Al Salmo 16, a Isaías 61:10, o incluso
la experiencia de Hechos 16:23, cuando Pablo y Silas están... perdón, Irli, necesito que cierres tu micrófono, por favor, porque me está entrando sonido de fondo. Gracias. Así que Pablo y Silas estaban en el calabozo, pero expresando gozo en su alabanza y en su oración. Rápidamente, el gozo del principio o del perdón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El gozo de la comunión o renovación. Primera de Juan 1:3, que ahí nos habla de la bendición que significa el tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice el apóstol Juan. El gozo de su palabra. En el Salmo 119 dice, he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Y el Salmo 100, que nos habla del gozo del servicio, servid a Jehová con alegría. Amados hermanos, es maravilloso detenerse y pensar que esta es nuestra porción. El gozo del principio, el gozo de la comunión, el gozo de la palabra, el gozo del servicio. La fuente del gozo, pues, proviene de permanecer. Dice Juan 15, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y en Juan 15 la idea de la permanencia en la comunión y unidos al Hijo, porque separados de Él nada podemos hacer, nos habla de la experiencia de gozo. El gozo de la oración contestada en Juan 16:24. Pedid en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis, dijo Jesús. Y el gozo de su intercesión por mí. Juan 17 dice el Señor, esto te pido, Padre, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ahora, lamentablemente hay un destructor del gozo, que es el pecado en la vida del creyente. El Salmo 32 lo dice claramente, mientras cayese envejecieron mis huesos, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El Salmo 51, clamando a Dios por restauración. Hemos dedicado un espacio amplio para hablar del gozo, pero ahora vamos a considerar la gratitud. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Cómo está tu nivel de agradecimiento? El nivel de agradecimiento está ligado a nuestra espiritualidad. ¿Cómo podemos creer que somos personas espirituales o entregadas al Señor cuando somos mal agradecidos? El agradecimiento en nuestra vida generalmente determina nuestro estado de ánimo. El diccionario dice que el desagradecimiento es el olvido de los beneficios recibidos. Y la verdad que ya vemos en el Antiguo Testamento el sacrificio de acción de gracias, que era un acto de fe, un sacrificio, es decir, una ofrenda ordenada por Dios con el fin de unir la adoración con el gozo de la felicidad doméstica. Y el pueblo tenía que ofrendar y subir a Jerusalén y celebrar delante de Dios en expresión de gratitud por lo que Dios había hecho y lo que Dios les había dado. La idea de sacrificio es un esfuerzo hecho o pena sufrida voluntariamente. Es una acción de la voluntad. Y en este sentido, hay personas que a veces agradecen solo cuando lo sienten, pero es que somos llamados a agradecer aun cuando no nos sentimos agradecidos, porque lo daremos como una ofrenda, como una acción voluntaria que nos imponemos para mostrar nuestro agradecimiento a Dios, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, el agradecimiento es algo que no puede faltar, un escalón imprescindible en
la experiencia de aquel que es un verdadero adorador. Tenéis el apunte allí, no puedo detenerme mucho más en esto porque el tiempo nos va ganando. Hay una cuarta declaración en base al versículo 19 y 20. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Permitir al Espíritu Santo obrar con libertad en mi vida y desarrollar sus dones en mí y en la vida de mis hermanos. Tremenda declaración. Qué compromiso de vida cristiana. Permitir al Espíritu Santo obrar con libertad en mi vida y desarrollar sus dones en mí y en la vida de mis hermanos. La palabra apagar aquí, no apaguéis el espíritu, es la misma palabra que se utiliza para apagar los dardos encendidos del maligno. Aquí se utiliza para apagar al espíritu, dificultando sus operaciones en el testimonio oral en las reuniones eclesiales de los creyentes. Recordad que ellos no tenían la Biblia completa. Entonces, el Espíritu Santo obraba de una manera especial. Bain dice, la paz, el orden y la edificación de los santos constituían evidencia del ministerio del Espíritu entre ellos. Pero si debido a la ignorancia de sus caminos o por dejar de reconocer o rechazar someterse a ellos o por la impaciencia con la ignorancia o terquedad del Espíritu fuera apagado, estos felices resultados estarían ausentes. Siempre el peligro de que los impulsos de la carne puedan usurpar la energía del Espíritu en el ámbito de la iglesia. Esa posibilidad está siempre presente. Que el impulso de la carne, lo vuelvo a repetir, puedan usurpar el lugar de la energía del Espíritu en medio de una iglesia. Y que en el esfuerzo de reprimir este mal por medios naturales, tuviera también el efecto de estorbar el ministerio del Espíritu Santo. La obra del Espíritu es una obra de gracia y poder, y contristarle tiene que ver con esa obra de gracia, mientras aquí se refiere al poder, una obra constante del Espíritu que no debe ser estorbada o impedida. Consiste en darle plena libertad al Espíritu en la congregación de los santos. Y parece ser que en Tesalónica se apagaba el Espíritu al menospreciar la profecía. De esta manera, Dios comunicaba lo que deseaba en determinadas ocasiones, porque, como hemos dicho, no estaba acabada la revelación bíblica. Lucas lo explica en Hechos 13, cuando Dios a través de su Espíritu dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que se ha llamado. Es decir, hay una manifestación audible aparentemente del Espíritu Santo. Hoy ya no la tenemos así. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia completa. Dios ya ha dicho todo lo que tenía que decir por medio de su palabra que tenemos delante de nosotros. Y el Espíritu Santo nos ilumina constantemente. Por lo tanto, hoy lo que debemos hacer es no menospreciar las profecías. Es decir, aquello que no solo tiene que ver con el futuro, porque a veces pensamos en profecía y estamos pensando en la escatología, en el libro de Apocalipsis, etcétera, etcétera. La idea aquí es no menospreciar la exposición bíblica, no atender interpretación y aplicación de la palabra. De hecho, puede ser que en alguna iglesia se enfatice el evangelismo y se menosprecia la enseñanza. Y esto es muy peligroso, porque menospreciar la enseñanza es privar a la iglesia de edificación, de aliento y de consuelo. Si lo hacen aquellos que gobiernan en la asamblea y en tu vida lo único que haces es venir a cultos de evangelización y no participas de la enseñanza de la palabra de Dios, pues realmente estás menospreciando la profecía.
y estás apagando el espíritu en tu vida. Ahora, si yo apago el espíritu, ¿qué me queda? Si aquel que me ha sido dado como lo mejor y más conveniente para mi vida espiritual. ¿Recordáis que dijo el Señor? Os conviene que yo me vaya. Ahora, si Él, que ha venido en lugar del Señor Jesús, está inhibido de obrar en mí con poder, ¿qué es lo que va a mover mi vida? ¿Qué es lo que me va a sostener? ¿Qué tarea realiza el Espíritu Santo dentro de mí? Sana mis relaciones, consuela mis pesares, me guía en las actividades, me da poder y perseverancia, me transforma de gloria en gloria a medida que conozco más de la persona de Cristo. Por eso, hermanos, ¿cómo vamos a menospreciar la profecía? No apaguéis el espíritu. Y lamentablemente hay cristianos que han apagado el espíritu, hay iglesias que pueden apagar el espíritu, y esto es una verdadera desgracia para la vida de cualquier iglesia local o de cualquier ministerio que quiera hacer la obra de Dios, porque comienzan a hacerla en la carne, y cuando se hace en la carne, se pierde el fuego, se pierde la bendición, se pierde la visión, se pierde la unción y se pierde la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es terrible. Quinta declaración. Andar por el camino de la obediencia sin abandonarlo, por más presiones que sufra para que lo abandone. Andar por el camino de la obediencia sin abandonarlo, por más presiones que sufra para que lo abandone. Versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y aquí no se refiere a tener libertad de probar las cosas del mundo para quedarse solo con aquellas que considero buenas. En realidad se refiere a la enseñanza bíblica, la cual debe ser verificada con la Escritura. Amados hermanos, debemos mirar con cuidado. Apocalipsis, en la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 2, Jesús le dice a la iglesia, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vaya, vaya, qué tremenda la situación que estaba viviendo esta iglesia. En 1 Corintios 14:29 dice Pablo, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Examinadlo todo, retened lo bueno. Necesitamos un conocimiento amplio de la Biblia. Y el pueblo de Dios es desafiado a examinar aquello en lo que es enseñado. Y en este sentido hemos formulado esta declaración, porque se nos ordena examinar y retener aquello que es bueno, útil y provechoso. Y además amonestarnos y alejarnos de todo aquello que tiene apariencia de mal. Por eso entendemos aquí esta declaración. Andar por el camino de la obediencia sin abandonarlo, por más presiones que sufra para que lo abandone. Absteneos es guardarse, estar lejos, evitar, basta, es suficiente. Y apariencia es todo tipo o clase de mal. Por lo tanto, ya les instó a separarse de fornicación, ahora agrega lo perverso, lo pecaminoso, lo maligno, y no solo en lo doctrinal, sino también en la ética de vida cristiana. Y siempre sufrimos presiones para que abandonemos este sendero de obediencia y sometimiento al Señor. Pero el creyente debe ser persona de una sola cosa, comprometido
a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y la última declaración: glorificar a Dios y confiar en su palabra a pesar de todo. El versículo 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que aquí Pablo hace una invocación a Dios a favor de los creyentes, el Dios de paz. Esto es un tema precioso que Pablo frecuentemente menciona en sus invocaciones, y debemos recordar el concepto hebreo de paz acerca de los bienes mesiánicos y del shalom, ¿no? De la presencia de Dios. La necesidad del creyente en la vida cristiana es que Dios lleve adelante su obra separándolo para él, de tal manera que en aquel día el creyente se pueda presentar irreprensible, guardado completamente para él. Es esa obra de gracia que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. La idea de guardado aquí da la idea de una preservación directa. Yo puedo guardar un pedazo de carne para que un animal no lo coma, o puedo rociarlo con sal para que no se corrompa. Y aquí es como Pablo espera que Dios nos guarde para el día de su venida. Él quiere mantenernos seguros y todo nuestro ser, completamente, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí no vamos a entrar en debates sobre la tricotomía, porque esto es el versículo donde muchos hablan de que como Dios es trino, nosotros somos trinos también, espíritu, alma y cuerpo. Creo más bien que hay una parte física y material y otra espiritual. Y en este sentido, nuestro ser completo, nuestro ser debe ser guardado. Dios lo quiere guardar en una obra de santificación, y no hay área de nuestra vida en la que Él no quiera intervenir con ese poder que nos preserva, de modo tal que pueda Él resplandecer en nuestra vida para gloria de Dios. Finalmente, amados hermanos, somos convocados a asumir estas declaraciones en una forma personal. Al final de la carta, el apóstol Pablo se despide como suele hacerlo, con 3 peticiones: orad por nosotros, saludad a todos, y que esta carta se lea a todas las personas. Es probable y difícil que la iglesia toda se reúna. Y Pablo dice, bueno, si alguno está ausente y se pierde la lectura de esta carta, ocuparos de que la pueda leer. Es decir, todos deben escuchar lo que aquí os estoy recomendando. El Espíritu Santo estaba guiando al apóstol a conformar lo que hoy es para nosotros la palabra de Dios. Tal vez para Pablo era una carta para una iglesia local, pero para nosotros hoy es la palabra de Dios con las lecciones fundamentales de vida cristiana. Y nosotros respondemos con una ética cristiana, con oración, con comunión con los hermanos, con crecimiento en la palabra de Dios, cosas que no debemos descuidar ni en nuestra vida ni en nuestra iglesia. ¿Qué mejor deseo podía tener el apóstol Pablo que el que les ha presentado aquí a estos hermanos? Al aprender del buen ejemplo que los tesalonicenses nos han dejado,
Y como fruto de las reflexiones realizadas en el presente estudio, me comprometo ante Dios a reconocer a los que trabajan en la iglesia, a los que Dios coloca como autoridad espiritual sobre mi vida, quienes me instruyen y corrigen. En segundo lugar, estar atento a la presencia del mal y a la estrategia del enemigo para destruir la unidad y el amor fraternal. A procurar tener verdadero gozo, orar sin cesar y tener una actitud agradecida. A permitir al Espíritu Santo obrar con libertad en mi vida y desarrollar sus dones en mí y en la vida de mis hermanos. En quinto lugar, a andar por el camino de la obediencia sin abandonarlo, por más presiones que sufra para que lo abandone. Y finalmente, a glorificar a Dios y confiar en su palabra a pesar de todo. Aunque vengan situaciones difíciles, aunque no encuentre respuestas inmediatas a situaciones que puedan venir sobre mi vida, confío en Él, descanso en Él y espero en Él. Amado hermano, asume este compromiso. Yo lo hice años atrás, vuelvo a hacerlo día tras día y continuaré haciéndolo hasta que el Señor me llame o nos venga a buscar. Es una maravillosa bendición vivir de esta manera, tener este compromiso claro y darnos cuenta que nada más y nada menos es lo que Dios espera de ti y de mí. Hemos llegado así al final de nuestra meditación en estos buenos ejemplos que encontramos en esta maravillosa carta. Vuelvo a agradeceros vuestra atención, vuestra fidelidad lunes tras lunes y mi oración a Dios de que Él os bendiga ricamente. Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a asumir estos compromisos, a vivirlos en nuestra vida, porque así viviremos bien, viviremos bajo tu voluntad. Estaremos haciendo lo que tu palabra nos exhorta. Danos la valentía y la decisión de asumir estos compromisos para tu gloria. Te adoramos y bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos. Podéis abrir vuestros micros para despediros. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor. Agradecido. Gracias, hermanos. Siga, Pastor Walter. Dios lo bendiga. Pastor Walter. Muchas gracias, pastor. Gracias, Qué pastor alegría. Walter. Adiós. Gracias por la enseñanza.